Bueno, estimados aprendices, la idea de hoy es hablar acerca de los RIPS, que dentro de su, digamos, traducción literal es el Registro Individual de Prestación de Servicios, ¿sí? Pero más allá de definir esas siglas, vamos a ver como un poquito a profundidad en este espacio que tenemos en qué consisten los RIPS, y para eso es necesario, antes de entrar a ver la norma, explicar de forma, digamos, un poquito detallada los procesos o los modelos de atención en salud. Digamos que a partir de ahí es que nosotros podemos entender el funcionamiento de los RIPS que se aplican en todas las entidades de salud aquí en Colombia. Listo, entonces los RIPS son los registros individuales de prestación de servicios, están regulados por la resolución 3374 del año 2000 y sus modificaciones, porque en el tiempo han habido algunas modificaciones. Yo diría que no tan sustanciales, pero sí que han tenido alguna modificación a la estructura de lo que se planteó inicialmente en el año 2000 y hay que tenerlas en cuenta en estos momentos. Tengo entendido que el año entrante, si no estoy mal, va a haber una modificación que ya es más sustancial con respecto a los RIPS y estamos esperando porque está en un proyecto, ¿cierto? Entonces vamos a ver qué modificaciones tiene esta norma a partir del próximo año. Bueno, entonces lo primero que vamos a tocar son los modelos de atención en salud que se presentan en una institución prestadora de salud, prestadora de servicios de salud, que es, digamos, como el inicio donde se genera todo lo que se deriva y que tiene que ver con los RIPS. Tenemos entonces una atención por consulta externa o ambulatoria. Entonces vamos a ver cuál es el proceso que generalmente tenemos en este tipo de atención. Entonces, nosotros como pacientes, pongámonos, digamos, en ese lugar, en algún momento presentamos algún síntoma, alguna, por decirlo así, anormalidad, y lo que generalmente hacemos es acudir a un servicio de salud para mirar qué pasa con ese síntoma que se nos está presentando. En ese momento tomamos una decisión de solicitar una cita a la institución prestadora de servicios de salud donde estemos afiliados o tal vez de forma particular, ¿sí? Entonces, en ese momento solicitamos la cita, hay un proceso, como lo vemos aquí en el punto número 3, que es de admisión del paciente, donde allí nos capturan, por decirlo de alguna forma, los datos que van a servir para que esa IPS tenga toda nuestra información. Entonces, en la admisión del paciente, a nosotros nos van a decir, bueno, ¿usted qué tipo de documento tiene? ¿Cuál es el número de documento? ¿Cuáles son sus apellidos y nombres? ¿Cuál es su, digamos, su fecha de nacimiento? Ingresa nuestro género, la dirección, la zona de residencia. Y a partir de allí, entonces van consolidando como unos datos que van a servir más adelante para la generación de los RIPS. Entonces, en ese proceso de admisión del paciente, hay una captura de información que posteriormente va a ser utilizada con ese propósito. Después de que a nosotros nos admisionan, nos crean como en ese sistema, ya sea en un sistema informático o manual, ahora pues la tendencia y obvio es que todo sea sistematizado, hay un proceso donde nos pueden asignar una cita médica. Y esa cita médica puede ser, digamos, inmediata o puede ser generalmente para unos días posteriores o el mismo día en una hora diferente a la cual la estamos solicitando, ¿sí? Llega el momento en que nosotros asistimos a la cita médica y tenemos que pasar por un proceso de facturación. Estamos hablando del modelo ambulatorio, se conoce así, o por consulta externa, ¿sí? Entonces nosotros pasamos por un proceso de facturación y allí entonces, ¿qué nos van o qué proceso se va a generar? Allí nos van a emitir una factura dependiendo los servicios de salud que nosotros estemos demandando en el momento. Entonces, estamos hablando de una cita médica, entonces, dependiendo si es una cita por el médico, por enfermería, por odontología, para laboratorios, etcétera, se va a generar un proceso de facturación donde ya nuestros datos
están creados en ese sistema porque ya nos admisionaron, y acá en el proceso de facturación es donde se va a generar el cobro respectivo, donde ese cobro puede ser totalmente a una entidad a la cual estemos afiliados, a una entidad administradora de planes de beneficios, o a nosotros si es una atención particular, o si vamos a, digamos, a pagar un copago o una cuota moderadora dependiendo nuestro nivel de usuario, ¿sí? Eso tiene que ver con el estrato socioeconómico y la forma de estar afiliado, ya sea en el régimen subsidiado o en el régimen contributivo. El caso es que en el proceso de facturación se puede generar un cobro o no para el paciente, pero también se puede generar un cobro para la entidad a la cual estamos afiliados. Entonces aquí en este proceso de facturación se capturan unos datos muy diferentes a los que ya nos habían o los que ya tiene la entidad acá en el proceso de admisión del paciente. Aquí tiene que ver todo el proceso con facturación y con los servicios que nos van a prestar. Después de que nosotros pasamos por ese proceso de facturación, venimos acá y nos recibe el personal médico o de enfermería, ya en su consultorio, dependiendo los servicios que nosotros estemos demandando. A partir de esa recepción por parte de los médicos o el personal de enfermería, pueden derivarse muchas cosas en ese proceso de atención, ¿sí? Entonces nosotros pasamos donde el médico o donde la enfermera y puede ser que hayamos ido a un servicio, una consulta. Nuestra sintomatología tiene que ver con un servicio de consulta que puede estar o puede ser atendido por un médico o por una enfermera. También puede que hayamos demandado un servicio por algún procedimiento de laboratorio clínico, una radiografía, etc. Entonces hay que diferenciar que esta atención que estamos solicitando puede derivar servicios de consulta que pueden ser atendidos por el médico o por la enfermera, procedimientos que son diferentes a las consultas. A partir de allí el médico también puede de pronto ordenarnos unos medicamentos que tienen que ver con esta sintomatología que nosotros estamos presentando, ¿sí? Y también se pueden derivar otros servicios, ¿sí? Cuando hablo de otros servicios puede ser cosas que tengan que ver con traslado de pacientes, con banco de sangre, con honorarios, con otras cosas. Esto es menos frecuente en una atención, digamos, por consulta externa, ambulatoria, pero se puede presentar. Entonces, acá después de que el médico o la enfermera presta sus servicios, puede que cualquiera de estos casos, digamos, estén relacionados con nuestra atención. Y a partir de allí, pues, hay unos aspectos diferenciales para la generación de los RIPs. Después de que todo esto ocurre, hay dos posibilidades de que el paciente sale de la IPS para su lugar de residencia, ya fue atendido y se va para su casa. O también puede ser que, dependiendo de lo que el médico haya encontrado, el paciente es remitido a otra IPS. Entonces, esas dos conductas se pueden seguir allí. Y ya si el paciente es remitido a otra IPS, pues ya ese proceso, ya es un proceso adicional que puede ser por urgencias o por hospitalización o a un nivel superior porque de pronto la capacidad de esta institución prestadora de servicios de salud no está dependiendo la conducta que hay que seguir con ese paciente de acuerdo a la sintomatología que él presentó. Entonces, en la atención ambulatoria, ese es como el proceso general. Y en todo ese proceso han habido momentos diferentes que tienen que ver o están relacionados directamente con el RIPS. La admisión del paciente, el proceso de facturación y la atención por parte del personal médico o de enfermería. Esos tres procesos, ya ahorita cuando miremos la norma, vamos a ver cómo se distribuyen en este proceso de una atención ambulatoria. Entonces digamos que este es el primer modelo de atención. Vamos a pasar al segundo. El segundo es una atención por urgencias. Entonces, cuando la persona va a una institución prestadora de servicios de salud por urgencias, ella puede acudir, digamos, personalmente por su propio deseo, o también puede ser que por alguna situación tenga que ser remitido a esa unidad y no va por sus propios medios, sino que hay una remisión que se hace hacia esa unidad de urgencias. Entonces, por ejemplo,
alguien que presenta un cuadro de dengue, por ejemplo, se siente muy mal, acude por sus propios medios, digamos que a la institución prestadora de servicios de salud. Pero también puede ser que alguien que se accidentó o que tenga algo que tenga que ver con un problema cardíaco, es remitido o es llevado a la institución prestadora de servicios de salud por el área de urgencias, ¿sí? Listo, generalmente cuando llegan allá, entonces también hay un proceso de admisión del paciente. En ese momento pasa lo mismo que en la atención por consulta externa, donde capturan los datos de ese paciente. Entonces, cuáles son sus nombres, sus apellidos. Si el paciente no está en la capacidad de brindarlos, pues posteriormente se capturan de alguna forma, ya sea con un responsable, con un familiar, pero de alguna forma hay que tener esos datos del paciente. Generalmente dentro del proceso viene el punto número 4, que es el proceso del triaje, ¿sí? Esta parte de acá, que es cuando el paciente llega y hay como un paso intermedio, por decirlo así, donde se hace como una clasificación de esa sintomatología que presenta el paciente. Esto es muy importante y lo aplican las unidades de urgencias precisamente para que no toda persona que tenga algún síntoma pueda recibir los servicios de urgencias, porque se supone que la parte de urgencias es precisamente eso, tiene que ver con algo urgente. Si alguna persona lleva más de una semana con un dolor, pues se supone que no es una urgencia porque ha estado una semana con ese dolor y en ese momento, pues dentro de esa clasificación, muy probablemente haya otra conducta de atención. No va a seguir dentro del mismo proceso de urgencias, sino que de pronto lo van a remitir a una consulta ambulatoria y se sigue el proceso que vimos anteriormente. Entonces acá donde dice triaje, el punto número 4, puede que después de que se evalúe, esta flecha indica que hay una solicitud para una valoración por consulta externa y ese paciente se puede ir para la casa y después posteriormente solicita la cita o desde allá mismo, desde la entidad, le solicitan la cita para que acuda posteriormente. El caso es que esa persona ingresó por urgencias, pero finalmente no tuvo todo el proceso de atención. Sin embargo, se evaluó y se determinó una conducta y lo enviaron para la casa o para una valoración por consulta externa. Ese es un caso. El otro caso es cuando la persona efectivamente requiere una atención por urgencias. Entonces, ¿qué pasa después de este proceso de triaje? El personal médico recibe al paciente y a partir de allí entonces se deriva ya todo el proceso de atención que tiene que ver con servicios de consulta por parte del médico o la enfermera, procedimientos, medicamentos u otros servicios. Entonces estamos en esta línea donde el paciente llegó y inicialmente a él lo examinan y determinan qué hacer debido a la sintomatología que presenta. En ese momento, después de una atención, ya el médico o el personal que recibe el paciente decide, este paciente hay que dejarlo en observación. Esa puede ser una conducta, ¿sí? Entonces, acá esto es fundamental para la parte del RIPS. No todo paciente que llega a urgencias genera información del RIPS en urgencias, que ahorita vamos a ver que es uno de los archivos. Solo aquellos que tengan urgencias con observación. Y cuando hay urgencias con observación, entonces se requieren de unos diagnósticos de ingreso a ese servicio y posteriormente de unos diagnósticos de egreso de ese servicio de observación, ¿sí? Cuando el paciente está en observación, él va, digamos, por decirlo de alguna forma, como consumiendo servicios allí. Entonces puede ser que requiera laboratorio, requiera medicamentos, requiera que la enfermera o el médico esté pendiente en ese proceso de observación y se genera algo que conocemos como una estancia de observación, es decir, un cobro que se efectúa porque el paciente está ocupando una camilla allá en la parte de observación. Entonces, esa urgencia que tiene observación es la que finalmente va a ir al RIPS a reportarse como una urgencia dentro de un archivo de urgencias y dentro de un archivo de consulta. Porque cuando el paciente llegó, obligatoriamente el médico o una enfermera lo observó y realizó una consulta.
Entonces, cuando hay urgencias con observación, hay una consulta que se atiende y una urgencia que tiene una observación. Y ahorita vamos a ver cómo en el RIPS esto se refleja a través de los archivos, ¿sí? Otro aspecto que puede ocurrir es que el paciente está en observación. Se emiten unos diagnósticos de ingreso y a partir de esa observación el médico dice, no, este paciente hay que hospitalizarlo. ¿Por qué? Porque se le encontró algo que requiere de que ese paciente sea monitorizado, sea monitoreado constantemente en un servicio de hospitalización, porque tal vez esa sintomatología que presentaba es un poquito más delicada. Entonces, de observación puede pasar a una hospitalización y allí se genera una estancia hospitalaria, que es diferente a la estancia de observación. Aquí el cobro puede ser menor y estamos hablando de camillas, y aquí el cobro puede ser mayor, estamos hablando ya de camas en una habitación o en habitaciones, ¿sí? Cuando el paciente está en hospitalización, también viene por acá y puede estar consumiendo servicios dentro de esa hospitalización. Entonces pueden haber consultas, valoraciones intrahospitalarias, procedimientos de laboratorio, radiografías, medicamentos, otros servicios, ¿sí? Todo esto puede estar ocurriendo dentro de una hospitalización o dentro de una observación. El paciente puede pasar también directamente a hospitalización sin necesidad de una observación. Entonces, por eso acá hay unas flechitas que indican que estos procesos pueden ser independientes o se puede pasar de uno, es decir, de urgencias con observación a hospitalización y consumir estos servicios. Entonces, eso es muy importante diferenciarlo en los sistemas de información para que el RIPS se genere correctamente diferenciando los servicios por los cuales pasó el paciente, por decirlo de alguna forma. Luego de que todo este proceso se da, llega un momento que ya sea desde la observación, el médico define conducta y dice, listo, a este paciente ya le vamos a dar salida, ¿sí? O desde la hospitalización, posteriormente a esa urgencia con observación, o cuando pasó directamente a hospitalización, ya se genera el egreso hospitalario. En ese momento es cuando se realiza el proceso de facturación. Y el proceso de facturación tiene en cuenta todos los servicios que se demandaron en los, durante la observación, durante la hospitalización o durante ambas estancias, si así fue lo que demandó el paciente. Entonces miren que a diferencia, voy a mirar otra vez acá, del proceso ambulatorio, donde el proceso de facturación está acá antes de la atención, en el proceso de urgencias está como al final, porque se requiere primero que se cargue todo lo que el paciente está, consumiendo, por decirlo así, para emitir el proceso de facturación y darle egreso al paciente. Después de que se da egreso, se pueden tomar dos decisiones. Una, el paciente se va para su casa o igual el paciente sale remitido para otra IPS, ¿sí? Y aquí me faltó algo que también es de considerar en este momento. El paciente puede que desafortunadamente haya fallecido en la institución en la cual está en observación o en una hospitalización. Entonces aquí faltó, digamos que esa partecita, y eso se contempla también en los RIPS, si el paciente fue remitido a otro nivel, a otra institución, o si falleció en esa atención. Entonces, este es el proceso que se da en una atención por urgencias. Ese es el segundo modelo. Y el tercer modelo es cuando el paciente llega directamente, miremoslo acá, por hospitalización, ¿sí? Entonces el paciente puede que acuda directamente o también puede llegar remitido y allí pasa lo mismo. Se admite el paciente, el personal médico lo recibe. Generalmente cuando un paciente se hospitaliza puede ser dentro de la misma institución como lo vimos ahora, o puede llegar desde otra IPS allá, porque hay un mayor nivel de complejidad para poder atender ese paciente. Entonces el médico lo recibe, se supone que cuando ya entra a hospitalización, pues directamente va a generar una estancia hospitalaria, se van a emitir unos diagnósticos de ingreso y en esa hospitalización, como lo veíamos ahora, pues puede estar demandando servicios de consulta, de procedimientos, de medicamentos, otros servicios, y después de que pasa todo eso, ¿sí?
y el médico ya le da salida, hay unos diagnósticos de egreso y se le da egreso al paciente, ¿sí? Y acá también viene el proceso de facturación. Mire que esto es como un poquito parecido a lo de urgencias, pero lo de urgencias diría yo que desde el punto de vista de los sistemas de información y de los RIF es un poquito más complejo porque hay que diferenciar cuando hay observación, cuando pasa de observación a hospitalización o cuando está directamente en hospitalización después de haber entrado a urgencias. Entonces acá se genera después del egreso el proceso de facturación y vienen las mismas decisiones. Se va para su casa, es remitido a otra institución o el paciente desafortunadamente fallece. Entonces digamos que esos son los modelos de atención y todo esto que estamos viendo es fundamental para la estructura del RIPS, porque de esa forma es que se debe considerar en los sistemas el flujo de información que debe llevar la aplicación para que todo esto se maneje de forma correcta y al final los resultados sean o estén acordes a la norma, que es la resolución 3374 del año 2000. Entonces, estos son los tres modelos. Luego tenemos aquí el flujo de información. Lo que hemos visto allí es lo que se presenta en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Es, digamos, como la unidad primaria. Allí es donde se capturan, digamos, como que todas las atenciones, se realizan todas las atenciones y por mínima que sea, esa atención se debe reportar en el RIPS. Entonces, ¿a qué me refiero con mínima? Si de pronto es el caso de una inyección, de una vacuna, todo eso se debe reportar. Si es una sutura, si es un laboratorio, un procedimiento de odontología, una radiografía, un rayos X, una consulta por médico, por enfermería, cualquier cosa que se realice dentro de la entidad prestadora de servicios de salud debe reportarse en el RIPS. Y los archivos que vamos a ver ahora, pues van a tener información de acuerdo a esos servicios que están prestando. Luego, la institución prestadora de servicios tiene un convenio, puede que tenga un convenio con la entidad administradora de planes de beneficios, que es donde están afiliados los pacientes. Entonces, ellos a través de ese convenio, ¿qué es lo que pactan allí? Pactan muchas cosas, pactan, digamos, cuáles servicios van a ser reconocidos dentro de ese contrato. Entonces, esto es muy normal que en salud, una IPS, digamos, hablemos de baja complejidad, que presta los servicios básicos, ¿sí? Entonces, tiene servicios de consulta, de laboratorio, de promoción y detección temprana. Y cuando hablamos de promoción y detección temprana, ya son servicios que obedecen a unos programas específicos precisamente orientados a prevenir, ¿cierto? Y a promocionar esas actividades de salud para que la población, digamos, esté más sana, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, allí hablamos de control de crecimiento y desarrollo, del adulto, controles prenatales, cáncer cervicouterino, todos esos programas que están allí y esa oferta de servicios que tiene la IPS, a través de un contrato se puede tomar dos decisiones. Entre ambas entidades se puede tomar la decisión de prestar todos los servicios o solo una parte, ¿sí? Entonces digamos que hay una entidad, una EAPB que tiene convenio con una IPS y solo dice que vamos a hacer este convenio para los servicios de promoción y detección temprana. Entonces, en ese convenio se debe armar como un plan de salud para poder brindar solo esos servicios dentro de ese contrato. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque resulta que en el RIPS hay unas partes que especifican los planes de beneficios y lo que se va a mostrar allí en esos RIPS es lo que está dentro de esos planes acordados entre las entidades administradoras de planes de beneficios y la IPS que está brindando las atenciones. Entonces ellos convienen eso, los servicios que se van a prestar, convienen las tarifas que va a tener cada uno de sus servicios. Y cuando hablamos de tarifas, entonces ya nos referimos, por ejemplo, a los manuales tarifarios. Entonces, entre ellos pueden decir, vea, vamos a contratar, vamos a convenir que vamos a manejar una tarifa, cuando usted me atienda a un paciente, vamos a manejarlo a tarifa SOAT plena. ¿Eso qué significa? Que el manual SOAT tiene unas tarifas que cambian cada año y dependen del salario mínimo. Pues cuando hablamos de pleno, es un cálculo que se hace con base en los salarios mínimos legales vigentes y de esa forma se cobra, ¿sí? Entonces cuando decimos pleno es como el cálculo que me dé con base en el salario del año.
en este caso 2020, lo que me dé, eso cobramos. También puede ser, vamos a trabajar tarifa SOAT menos el 10%. Entonces, a ese cálculo le restamos el 10 y esa es la tarifa. Entonces, todo esto se conviene entre esas dos entidades, IPS, EAPB, para que el RIPS o los RIPS se generen con base en ese acuerdo entre las partes, ¿cierto? Entonces, la IPS, con base en ese acuerdo, mensualmente, de forma general es mensual, reporta a la entidad administradora de planes de beneficios los RIPS, y la entidad administradora de planes de beneficios le hace como un ajuste a esos RIPS que están también en la norma, indicados en la norma, y posteriormente los pasa o los envía al Ministerio de Salud, ¿sí? La labor del Ministerio de Salud es la labor de consolidar esos datos que se procesan a nivel nacional y finalmente tomar decisiones, que es lo más importante. Entonces, los RIPS es la fuente primaria de información, diría yo, para la toma de decisiones en el sector salud, porque el ministerio es quien consolida todas esas atenciones y ya puede evaluar y analizar para focalizar, ¿cierto? Donde se están presentando determinadas enfermedades para tomar acciones. Y por eso de allí, en conjunto también con el sistema de vigilancia de salud pública, pues se toman decisiones para poder atacar eso, ¿sí? Pero el ministerio es quien consolida y toma decisiones con base en los RIPS, y de allí la información la importancia de esta información que se genera desde las IPS y que las EPS administran para hacerle como una especie de transformación basados en la norma y finalmente reportarlas al ministerio. Entonces, esto que les acabo de decir es clave entenderlo, porque con base en eso es que ya mirando la norma uno puede decir, bueno, por eso está estructurado de esta forma, ¿cierto? Porque los modelos de atención en salud son diferentes y precisamente hacia allá está orientada la resolución 3374. ¿Listo? Entonces, esa era en primera instancia como la introducción, por decirlo así, de los modelos de atención para poder entender la parte del RIPS. Bueno, resulta que ahora 8 días los muchachos del grupo de la tecnología en administración de procesos en salud nos compartió como una presentación. Yo voy a tomar aquí unos apartados de la presentación que los muchachos hicieron para ya entrar como más en materia con lo que tiene que ver con la parte de los RIPS. Ellos se enfocaron en la parte de los servicios extramurales. Entonces, ahorita digamos que al final vamos a mirar el formato extramural que ellos nos presentaron para hacer algunas observaciones al respecto, ¿cierto? Entonces ellos nos hablaban que la parte de los servicios en la modalidad extramural hacía referencia a los servicios que se ofrecen a la población en espacios no destinados a salud o espacios de salud de áreas de difícil acceso, ¿sí? Entonces, eso se presenta mucho en las entidades en salud y muchas veces también a través de procesos que se llaman de demanda inducida, que tienen que ver con todo eso que yo les digo de promoción y prevención, porque tienen que hacer o cumplir unas metas con respecto a los servicios de cada programa. Entonces, las actividades extramurales es algo que es muy común y se presenta mucho en cualquier entidad de salud, en cualquier institución prestadora de servicios de salud. Listo, entonces ellos nos mencionaban aquí, ¿qué son los RIPS, cierto? Entonces los registros individuales de prestación de servicios se define como el conjunto de datos mínimos y básicos. Entonces, mire, yo lo que les decía ahora es que cualquier actividad, por mínima que sea, se debe reportar en el RIPS, ¿sí? Cualquier actividad. Entonces son los datos mínimos y básicos, que el Sistema General de Seguridad Social en Salud requiere para los procesos de dirección, regulación y control, y como soporte de la venta de servicios, ¿sí? Entonces, finalmente lo que les decía ahora es que el Ministerio de Salud es como quien regula, quien, digamos, dicta las normas y al final es quien toma decisiones con base en toda esa información. Y todo esto está estructurado según la resolución 3374 del año 2000. Esa es la norma de los RIPS. Bueno, entonces acá ellos hacían un resumen. Las IPS, como les decía ahora, dentro del flujo de información, es la entidad primaria, que es quien captura como toda la información de las atenciones para que de allí
se derive el flujo de información y van a parar esos datos allá al ministerio. También tenemos las entidades administradoras de planes de beneficios y los organismos de dirección, vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Listo. ¿Para qué sirven los RIPS? Entonces, formular políticas de salud. Lo que yo les decía ahora, el Ministerio de Salud consolida y esta es la utilidad de los RIPS. Formular políticas de salud. Realizar la programación de oferta de servicios. Evaluar coberturas de servicios. Asignar recursos financieros, humanos y técnicos. Miren lo importante de esto y a través de esa información ya el ministerio toma decisiones para poder asignar recursos en conjunto pues con el gobierno y atender los problemas de salud en Colombia y validar el pago de servicios de salud. Miren que anteriormente cuando digamos los RIPS tenían pocos años, hablo de antes del año 2000, había mucho problema porque esa validación del pago de servicios de salud era obligatoria con unos RIPS validados 100%. Es decir, entonces que no habían pagos desde las EAPBs a las IPS si esos RIPS no tenían un cumplimiento del 100%. Ahora es así también en muchas de esas relaciones comerciales, contractuales, pero ahorita hay mayor facilidad. ¿Por qué? Porque la norma, como lleva tanto tiempo, ya se ha podido digerir, por decirlo de alguna forma, un poquito más, ya es algo como más estándar, ya es de mayor conocimiento, diferente a antes del año 2010 cuando habían tantos problemas y de pronto había muchas entidades que no habían logrado implementarla de la mejor forma. Ahora ya es un poquito más manejable porque la norma lleva mucho tiempo y ya hay mucha más estandarización de esos procesos en las entidades de salud. Bueno, otras utilidades, entonces es fundamental la definición de protocolos y estándares del manejo clínico. ¿Por qué? Porque en los RIPS, cuando interviene el personal médico, ellos aportan, lógicamente, todo lo que tiene que ver con su atención y en relación directa con el RIPS, aportan esa parte de los diagnósticos, que es algo netamente clínico, asistencial, que lo maneja el médico, que no lo puede manejar un personal de facturación o alguien que está en el proceso de asignación de citas o admisión de pacientes, ¿sí? Entonces allí, cuando veamos los modelos de atención, hay diferentes roles que se cumplen y participan allí para que se integre todo el RIPS a partir del trabajo de cada una de esas personas que intervienen allí, cada una de esas personas y tipos de profesional. Ajustar la unidad de pago por capitación. Entonces recordemos que hay generalmente dos modalidades de facturación en salud. Una es por evento, que es prácticamente la sumatoria de cada una de las actividades y ese es el pago o el cobro que se realiza para que la EAPB consigne o le transfiera el pago respectivo a la IPS o las atenciones, como la sumatoria de todas esas atenciones. Mientras por capitación tiene que ver con una cantidad de usuarios y algo que se llama una UPC, que es la unidad de pago por capitación por cada usuario, y entonces los RIPS sirven para que se evalúe eso en los contratos de capitación, porque por capitación es un pago independientemente de el número de atenciones. Entonces allí ya esto sería pues como otro tema que es un poquito amplio para explicar. El caso es que por evento es la sumatoria de todas las atenciones y eso es lo que se cobra. Por capitación es un valor fijo que se cobra independientemente de si atendimos más o atendimos menos. Bueno, entonces todas esas utilidades del RIPS son muy importantes: controlar el gasto en salud, conocer el perfil de morbilidad y mortalidad. Mire, uno de los aspectos más importantes del RIPS es la morbilidad, ¿cierto? Y esa morbilidad se evalúa desde diferentes ópticas. Es muy diferente la morbilidad de una atención ambulatoria en consulta externa a las atenciones que se hacen por urgencias. Generalmente, si uno mira morbilidad en consulta, las causas como más frecuentes es, por ejemplo, la hipertensión arterial, ¿sí? La diabetes, aquellas enfermedades que son como crónicas, mientras que en urgencias puede tener otra morbilidad muy diferente porque allá llegan pacientes con otro tipo de síntomas. Entonces puede estar orientadas, digamos, a problemas cardíacos, a accidentes de tránsito y a otro tipo
de enfermedades diferentes a las que se atienden por consulta externa. Entonces, esos perfiles de la morbilidad son muy importantes, el análisis que se haga sobre ellos en todas las poblaciones, y eso lo puede hacer quien consolida la información finalmente, que es el Ministerio de Salud. Y muchas veces también no podemos excluir a las secretarías departamentales de salud o municipales, que muchas veces también exigen a las IPS que reporten para que ellos tengan también como ese control sobre esa información que se está generando en un ámbito más local. ¿Listo? Bueno, entonces aquí ellos colocaban como unos instructivos, ¿cierto? Entonces aquí hay una abreviatura, esto lo menciona la norma, ya lo vamos a ver en la norma. Y acá hay una parte entonces muy importante que está directamente relacionada con lo que les estaba mencionando yo ahora. Entonces miren, el instructivo para que los encargados de la facturación lleven el proceso de diligenciamiento de los RIPs de manera correcta sin tener errores deberá contar con los siguientes ítems. Entonces miren, esto que hay acá son los 11 archivos que se manejan en el RIPS. La norma nos habla de 11 archivos, que son los que estamos viendo allí. No quiere decir que siempre la institución tenga que generar los 11 archivos. Eso depende de los servicios, procedimientos, medicamentos que haya demandado el usuario en un proceso de atención, dependiendo del modelo de atención que se le haya brindado, los que ya vimos. Ambulatorio, por consulta externa, urgencias, urgencias sin observación, urgencias con observación u hospitalización. Y a partir de la hospitalización puede también haber el caso de que hayan nacimientos, ¿sí? O desafortunadamente muertes, ¿cierto? Entonces, todo eso debe contemplar allí. Entonces, miren, el RIP maneja el archivo que se denomina el archivo CT, que es un archivo de control. Ya ahorita les voy a mostrar enseguida a qué se refiere eso, ya en un RIPS real, ¿sí? Entonces, el archivo de control sirve precisamente para eso. ¿Controlar qué? El número de registros que llevan los demás archivos y mencionar cuáles archivos van dentro del medio que se envió desde la IPS hasta la EAPB y desde la EAPB hasta el ministerio, que es el flujo de información. Luego viene el archivo de transacciones, que es el AF. El archivo de transacciones se refiere a todo el proceso de facturación. ¿Cuáles facturas van relacionadas en ese periodo que se está enviando? Los RIPs se envían generalmente de forma mensual. Esa es como la periodicidad con que se reportan los RIPs. Entonces, el archivo de transacciones dentro de la estructura tiene todo lo que está relacionado con facturación. ¿Cuál es el número de factura? ¿Cuál fue la fecha? ¿Cuál fue la entidad a la cual se le generó esa factura? Si tuvo una autorización o no. ¿Cuál es el plan de beneficios? ¿Y cuál es el valor de esa factura neto o el valor bruto, teniendo en cuenta si hubo copago o cuota moderada? Todo eso va en el archivo de transacciones. Luego tenemos el archivo de los servicios de salud. Entonces, nosotros como usuarios vamos a una entidad de salud y lo que yo les mostraba ahora en los modelos de atención, hay un proceso de admisión del paciente y en esa admisión entonces está el documento de identidad, los apellidos y los nombres, nuestra fecha de nacimiento, la zona de residencia, el municipio y departamento donde estamos viviendo. Todos esos daticos, digamos que nos los solicitan en el momento de la atención y eso es lo que va a parar por allá en el archivo de servicios de salud. Luego tenemos el archivo de consulta. Entonces, en el archivo de consulta se van a relacionar aquellos servicios que están relacionados con, valga la redundancia, con consultas. Y eso tiene que ver mucho con la codificación única de procedimientos en salud, que ya ahorita vamos a mirarlo así rápidamente a qué se refiere eso. Entonces, las consultas van por un lado, los procedimientos van por otro lado, ¿sí? Como lo estamos viendo ahí, AC, AP son las siglas que se utilizan para cada archivo y van en archivos separados, diferentes. Luego tenemos el archivo de urgencias con observación. Entonces recuerden que ahora yo les decía, hay un archivo que es el de urgencias, en este caso lo estamos viendo es el AU, esas son las siglas, que va a tener solo los registros de aquellos pacientes que pasaron por una unidad de urgencias, pero que tuvieron observación. Los que no tuvieron observación y que pasaron por la unidad de urgencias van a tener un registro respectivo en el archivo de consulta.
porque se brindó una atención de consulta, más no una observación. Entonces, ese tipo de atenciones pasarían por el archivo de consulta, pero no por urgencias con observación. Y los que tuvieron observación pasarían por consulta y por observación. Luego está el archivo AH, que es el de hospitalización. Ahorita vamos a ver que tiene una serie de datos que deben ser capturados en el momento de la atención. El de recién nacidos, que se puede derivar de esa atención hospitalaria. El de medicamentos, que se puede generar en los 3 modelos de atención, ya sea ambulatorio, urgencias u hospitalización. Y el de otros servicios que también tienen esas mismas características. Entonces, miren, estos son los 11 archivos y dentro de ellos hay como unas clasificaciones. Hay archivos que se consideran de movimientos. De movimientos quiere decir que el paciente llegó y tuvieron que hacerle algo y eso generó un registro con base en la atención que se brindó. ¿Cuáles son los archivos de movimiento? Se consideran archivos de movimiento el archivo AT, que es el de otros servicios, el AM, que es el de medicamentos, el de procedimientos y el de consultas. Esos son los de movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un paciente llegó a un servicio de consulta, solamente una consulta por el médico. ¿Qué archivos debe generar la entidad? Debe generar el archivo de control, el archivo de transacciones, el archivo de usuarios, el archivo de consulta y listo. No debe generar nada más. Y aquí faltó uno que los muchachos no incluyeron, que es el archivo AD, que es el de descripción agrupada de los servicios de salud. Ese es otro que hace falta allí. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son 11. Ahorita los vamos a ver en la norma. Entonces, obligatoriamente, de forma obligatoria, la IPS debe presentar como mínimo 5 archivos en el proceso de atención, como mínimo. Si tuvo urgencias, debe presentar otro, que es el de urgencias con observación. Si tuvo hospitalizaciones, debe presentar, además de los otros, el AH. Y si tuvo recién nacidos o nacimientos más bien, pues debe presentar ese. Entonces, no es que siempre se deban reportar los 11 archivos, se deben reportar como mínimo 5, 4 administrativos y 1 de movimientos como mínimo. Y ese mínimo de movimientos puede ser o una consulta o procedimientos o pueden ser medicamentos u otros servicios. Cualquiera de esos o varios de esos. ¿Sí? El caso es que como mínimo son 5 que debe presentar y ya de ahí para adelante según los servicios que ya hayan prestado en la entidad. Bueno, listo. Entonces aquí terminada la presentación de los muchachos. Listo. Entonces ahora, ¿qué nos queda por observar? La norma, ¿cierto? La resolución 3374. Entonces, la resolución, lógicamente, es del 2000 y lógicamente pues tiene todo lo de norma, lo jurídico, para poder convertirse pues en una resolución de obligatorio cumplimiento por parte de la aplicabilidad que tenga, o sea, las entidades que van a cumplir. Entonces, todo lo que dice acá tiene que ver más o menos con lo que hemos estado hablando. Me quiero detener por acá en la parte del proceso informático, ¿cierto? Entonces, dentro del proceso informático, tenemos por acá, miremos por acá. Bueno, acá, el ámbito de aplicación nos dice que las disposiciones contenidas en la presente resolución son de obligatorio cumplimiento por parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud. Entonces, miren que acá no es que la entidad quiera o no quiera presentarlos, es de obligatorio cumplimiento. Y sobre eso, las EAPBs son muy estrictas a la hora de exigir esos RIPs. Al menos en este momento hay muchas entidades que son muy estrictas y tienen sus propios validadores para que la estructura de la que se menciona en esta norma se cumpla y se cumpla bien. Además de la parte estructural, también tienen en cuenta la parte lógica. Y la parte lógica se refiere a que hay servicios, hay diagnósticos, hay cosas que tienen una aplicabilidad dependiendo del género de la persona y su edad, es decir, su grupo poblacional. No es que en el RIPS vaya una citología a un hombre y la EAPB se va a quedar calladito. Ellos a través de esos procesos de validación
van a detectar eso inmediatamente, es una causal de rechazo. Entonces, estos procesos de obligatorio cumplimiento son validados y eso es lo que finalmente aporta a la calidad de la información para que finalmente se tomen buenas decisiones. ¿Listo? Entonces, es obligatorio por parte de las IPS, de los profesionales independientes, o sea que si hay un médico que trabaje de forma independiente y está relacionado con una atención de un paciente de una entidad administradora de planes de beneficios, ese médico, así no esté, digamos, dentro de una institución o infraestructura hospitalaria, también debe generar RIPS. Listo, aquí dice, o los grupos de práctica profesional, las entidades administradoras de planes de beneficios, ¿sí? Entonces, esto es de obligatorio cumplimiento y debe cumplir el flujo de información que veíamos ahora rato. Bueno, entonces por acá nos habla de lo que tiene cada archivo, pero vamos a ir más por acá abajito para mostrarles cuál es la estructura. Mira, por acá está el flujo de datos, ¿sí? Entonces mire que el flujo de datos es lo que yo les decía ahora. Serán remitidos por los prestadores de servicios de salud a las entidades administradoras de planes de beneficios, como parte de la factura de venta por los servicios prestados. Y estas lo remitirán al Ministerio de Salud para su consolidación en el Sistema Integral de Información en Salud. El gráfico que yo les mostraba ahora es prácticamente este pedacito que hay acá. ¿Listo? Bueno, hay pues más detalles, pero me voy a enfocar por acá. Por acá, por acá, por acá. ¿Dónde está ya la estructura? Listo, entonces miren lo que dice acá. Especificaciones técnicas para la transferencia de datos sobre prestación individual de servicios de salud. ¿Sí? Entonces nos dice por acá. ¿Cuáles son esas especificaciones? Como esta norma es del año 2000, acá nos hablaba todavía de medios magnéticos. En la actualidad, realmente, los RIPs se reportan generalmente a través del correo electrónico. ¿Sí? Como esta norma ya tiene 20 años y pues en su momento no existía la misma tecnología que hay ahora. Entonces allá yo recuerdo que muchas entidades generaban un disquete, cuando eso era un disquete, un medio magnético, incluso ya los computadores no traen ni siquiera esa unidad lectora, porque ya todo es mucho más digital. Pero anteriormente era un disquete que se marcaba y se enviaba a la EAPB. Listo, entonces habla de todo esto, el disquete. Por acá entonces habla de archivos planos. Archivos planos. Entonces, de pronto algunos de ustedes, bueno, ¿y archivos planos eso qué es? Resulta que los archivos planos tal vez es la mejor forma de poder integrar sistemas de información diferentes y crear un estándar. Entonces, los archivos planos son simples archivos de texto que nos permiten interactuar entre diferentes entidades y sistemas. Entonces, por ejemplo, la IPS puede tener un sistema muy diferente al de la EAPB, pero a través de un archivo plano con una estructura definida puede comunicar ambos sistemas, así sean diferentes, así sean de un proveedor diferente, de una estructura diferente. El caso es que a través del archivo plano, que es como una forma universal de hacer esa comunicación y una estructura definida, yo puedo enviar de un lado para que en el otro lado me lo reciban y no haya problema, porque hay un estándar en la comunicación y se van a entender. Entonces, esa básicamente, hablándolo así de forma global, es el objetivo de generar archivos planos, y esto no solo aplica para los RIPs, aplica para cualquier aspecto que se maneje dentro de la informática en salud, archivos planos. Entonces ya vamos a ver en qué consiste un archivo plano. Entonces por acá nos dice, por acá hay algo como ya muy más técnico, ¿cierto? Dice, los campos de las variables del archivo deben estar separados por comas. La coma solamente debe ser incluida con este fin. O sea que cuando hablamos de archivos planos, debe haber algo que nosotros, o que el archivo más bien pueda diferenciar dónde comienza y dónde termina. Entonces, si yo tengo una cédula que es 89003161 y de ahí siguen mis nombres, yo tengo que después de mi cédula colocar una comita para que esos sistemas de los cuales les hablo sepan
que hasta esa comita llegó el número de documento y que de ahí para allá hay otro dato diferente. Y eso está definido en la estructura. Entonces esa comita sirve para eso, delimitar, ¿sí? Delimitar, hacer una separación. Listo, aquí hay otras características pues que traen como los archivos y demás. Aquí mencionan los 11 archivos. El que les faltó a los muchachos allá fue este, el de la descripción agrupada de los servicios de salud, que es el AD, donde se muestran unos datos ya consolidados por cada concepto de facturación. Entonces miren, aquí comienza a nombrar el archivo de control. Entonces, ¿qué nos debe tener el archivo de control, cierto? Entonces dice código del prestador, fecha de remisión, código del archivo, total de registros. Esto, ¿cómo se ve en la realidad? Por fuera de esta norma, miren cómo se ve. Yo aquí tengo una plantilla de encabezados y acá yo tengo los 11 espacios para el RIPS. Entonces, realmente el CT tiene el código del prestador, la fecha de remisión, el código del archivo y el total de registros. Esto es como la estructura. Si yo la miro ya en un archivo como tal, ese CT es este. ¿Sí? Entonces dice, el código del prestador es este. La fecha de remisión es esta. El archivo que vaya es esta. Y la cantidad de registros es esta. Y todos están separados con una comita. Entonces esta coma va a decir, cuando a los sistemas de información les va a decir, vea, si usted encuentra esta coma dentro de la estructura del CT, quiere decir que aquí terminó el código del prestador, del prestador de servicios. Sigue la fecha. Cuando terminó la comita, sigue el nombre del archivo. Y cuando terminó la comita, sigue la cantidad de registros. Y como ya no hay más dentro de la estructura, ahí termina y baja para el siguiente registro que debe tener datos diferentes, sobre todo en el nombre del archivo y en la cantidad. Entonces, mire, esta estructura 1, 2, 3, 4 campos es lo que nos define aquí la norma. Código del prestador, fecha de remisión, código del archivo y total de registros. Eso es lo que nos menciona ahí la norma. Luego dice, registro los datos relacionados con la transacción de servicios facturados, ¿cierto? Entonces, mire, todo lo que hay acá es lo mismo, solo que la estructura es diferente y ya hay otras normas, otros estándares, otras cosas a tener en cuenta diferentes allí, ¿sí? Entonces, mire, todo esto que tiene este archivo que está descrito en la norma, lo podemos ver así en un archivo de Excel, aquí, el AF. Entonces, mira, aquí está la razón, está por acá la razón social, el tipo de identificación, el NIF, la factura, todos estos datos son los que estamos viendo allá en la norma. Y si yo los miro en un archivo del RIPS, es el AF, que es este, ¿sí? Entonces la norma me dice, primero va el prestador, entonces póngale una comita cuando termine el prestador. Luego va el nombre de la IPS que prestó el servicio. Después de que termine ese dato, póngale una comita para saber que hasta ahí va el nombre. Luego el NIT, luego el tipo de documento, luego el NIT, luego el número de factura. Entonces, mire, todo eso está acá en la norma. Eso es lo que nos dice la norma, miren. ¿Sí? Primero, colóqueme el código del prestador, luego la razón social, luego la identificación, el número de factura. Entonces, todo esto lo define la norma por cada archivo. ¿Sí? Luego sigue el de descripción agrupada de los servicios de salud, que es el AD. Tiene estos 4 campos. Y acá hay algo muy importante y es esto, miren. El concepto de facturación. ¿Sí? El concepto de facturación nos va a definir muchas cositas allí dentro del flujo que debe tener los sistemas de información o el sistema de información donde esté implementado el proceso de facturación. ¿Sí? Entonces, mire, este concepto nos dice, vea, yo puedo tener consultas como concepto de facturación, ¿cierto? Dentro de la parte de procedimientos, entonces, todo lo que son consultas va a ir a parar al archivo AC, que es el archivo de consultas, va a ir a parar allí. Todo lo que sean procedimientos va a ir a parar al archivo de procedimientos, pero dentro de los procedimientos, usted téngame en cuenta este tipo de procedimientos. Mire, procedimientos de diagnóstico, es decir, laboratorios, rayos X, cosas que sirven precisamente para eso, para diagnosticar.
Luego también contémpleme procedimientos terapéuticos no quirúrgicos. Entonces aquellos procedimientos que sean terapéuticos. Diría yo, por ejemplo, una terapia física, ¿sí? Es un procedimiento terapéutico no quirúrgico. Luego siguen procedimientos terapéuticos quirúrgicos. Son aquellos que ya, donde hay una intervención, ¿cierto? Y están contemplados dentro de los procedimientos. Y esto que estamos nombrando aquí, todo va dentro del archivo de procedimientos, pero tiene un concepto de facturación diferente. ¿Listo? Luego entonces tenemos los procedimientos de promoción y prevención, que ahorita se conocen como promoción y detección temprana. Entonces muchos términos de los que hay acá han cambiado un poquito debido a que esta norma es del año 2000. Entonces todo lo que sea promoción y detección temprana, póngamelo aquí, en el concepto de facturación 05. Entonces, ¿aquí qué va a ir? Van a ir los controles de crecimiento y desarrollo, los controles del joven, del adulto, prenatales, salud oral, estos controles de, o más bien atenciones, ¿cómo es? De citología, cervicouterinas, ¿sí? Todo eso va a ir allí dentro de esa clasificación de los procedimientos de promoción y prevención. Las estancias son las que se generan en los procesos hospitalarios o con observación. Por eso allá cuando yo les mostraba el flujo, los modelos de atención, hablábamos de estancias en observación u hospitalarias. Entonces irían por acá, por este concepto. Cuando hablamos de honorarios, estamos hablando ya de procedimientos quirúrgicos, de cirugías donde intervienen varios conceptos que tienen que ver con los diferentes profesionales que intervienen en ese proceso quirúrgico. Entonces está el anestesiólogo, el ayudante, está el médico que propiamente realiza la cirugía, materiales de pronto de sutura y eso todo va, o más bien la parte de honorarios va por acá, ¿sí? Los derechos de sala tiene que ver también con esa parte de quirúrgicos. Esta parte de materiales e insumos tiene que ver también allí con eso y también podría estar relacionada con esos materiales que se utilizan posiblemente en el área hospitalaria. Entonces, por ejemplo, catéter, las jeringas, todo eso tiene que ir por acá, por este concepto de facturación. Luego el banco de sangre, esto sí ya creería yo que es para instituciones de más alto nivel, prótesis y órtesis, ¿sí? Aquí, medicamentos post y medicamentos no post. Miren que a nivel de facturación hay una gran diferenciación en cuanto a ese tipo de medicamentos, porque es muy importante que se diferencien cuándo es post y cuándo es no post. O sea, cuándo lo cubre el plan obligatorio de salud y cuándo no lo cubre, ¿sí? O cuando es otro tipo de medicamento diferente. Estos medicamentos no post, a nivel de historia clínica, muchas veces las entidades exigen una justificación para el manejo de ese paciente con ese medicamento que es no post. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que posiblemente son de alto costo y es uno de los ítems que más deben vigilar, por decirlo de alguna forma, las entidades en cuanto al control del gasto. Entonces, estos medicamentos no post muchas veces se exige que haya una justificación respectiva para el tratamiento de ese paciente. ¿Por qué se utilizó? ¿Por qué se está utilizando? Y acá viene otro concepto que es el traslado de pacientes, es decir, las remisiones que se hacen, ya sea de la entidad donde fue atendido el paciente hacia otro nivel, ¿sí? Entonces, cuando hay una remisión en el proceso de facturación, esta se liquida y va a entrar a este concepto. Entonces, miren que este archivo AD se ha considerado como opcional, la verdad es esa, se ha considerado como opcional, pero también muchas entidades lo exigen, precisamente para poder evaluar esto de una forma consolidada, teniendo en cuenta los conceptos de facturación. Entonces ahí está, aquí viene la cantidad, el valor unitario y el valor total por concepto. Entonces miren, esto que les estoy mostrando acá, ya les estoy mostrando en el RIPS cómo queda. ¿Sí? Aquí está el número de factura, el prestador, el código del concepto de facturación, el 01 serían consultas. O sea que esta factura la generó este prestador, es una consulta o está dentro del concepto de consultas, una valió esto como valor neto y, perdón, como valor unitario y como valor neto o total este. Y así cada uno de los conceptos, esto ya es un procedimiento de diagnóstico, vean.
¿sí? En esta factura. Entonces, este archivo lo que busca es eso. Si yo miro este RIPS en Excel, como lo estoy mostrando acá, es una plantilla donde están estos datos, ¿cierto? Esta plantilla está vacía, tiene toda la estructura del RIPS, pero si yo la quiero mostrar con datos, pues yo la tengo acá, en esta que dice RIPS macro, donde este sería, por ejemplo, el archivo CT, ¿sí? Este sería el AF, que es lo que ya hemos mencionado, donde están los datos ya en Excel. ¿Y por qué muchas veces se pasan a Excel? Pues lógicamente es mucho más fácil analizar un archivo de Excel que un archivo plano. Y hay facilidades para que yo pueda, a partir de un archivo plano, pasarlo a Excel. Es muy sencillo. Sí hay que tener en cuenta algunas cositas importantes, pero es muy sencillo y Excel me lo provee de una forma fácil. El archivo AD, igual, aquí está. Entonces, cada uno de esos archivos está aquí con movimientos de acuerdo a la estructura de la norma. Entonces, miren, todo lo que estamos viendo, cada uno de esos archivos tiene su respectiva estructura y como las reglas, ¿sí? ¿Cuáles reglas? Por ejemplo, en el tipo de identificante del usuario solo pueden existir estos valores. Ahora, yo al comienzo les decía, la norma ha tenido algunas modificaciones que puede que no sean tan sustanciales. En este momento también es permitido el tipo de documento PE, permiso especial de permanencia, ¿sí? Eso salió hace unos años debido pues como a la migración de otros países a nuestro país. Entonces, ese tipo de documento no está en el documento original, pero salió una modificación que dice que ya es permitido y los validadores que observan y vigilan este tipo de información ya lo aceptan, ¿sí? Entonces, yo en este momento podría manejar cualquiera de estos tipos de documentos teniendo en cuenta las dos letras y el PE y no habría problema. Pero cuando la norma me coloca esto, quiere decir que yo no puedo colocar otro tipo de documento diferente, ¿sí? Yo no puedo colocar otras letras que no sean reconocidas por la norma o por sus modificaciones. Entonces, esas reglas tenemos que respetarlas. ¿Listo? Lo mismo acá. Entonces, miren, por ejemplo, tipo de usuario. El RIPS, cuando yo digo tipo de usuario, entonces miren, voy a mirar un archivo acá, que ya tenga datos. Aquí dice usuario, ¿cierto? Y aquí dice entidad, a ver, ¿dónde está por acá? Aquí, digamos régimen. A ver, ¿es esta? Sí, esta. Realmente ese es el tipo de usuario. Entonces, aquí me aparece un 2. Si yo no tengo claro qué es ese 2, pues a mí me queda difícil saber eso qué significa. Entonces, ¿para qué o a dónde me remito? Pues yo lo podría hacer de dos formas. Colocar aquí, si yo tengo un archivo como estos en Excel, yo puedo insertar como un comentario, ¿cierto? Acá. Y yo puedo cogerlo de la norma, cogerlo de acá, así pues como haciéndolo muy sencillo, lo copio y yo dentro del comentario de esta columna, yo lo pego ahí, con el objetivo de que cuando alguien esté diligenciando la información, pues él sepa régimen qué es lo que es, ¿cierto? Entonces, aquí hay un 2. ¿Qué es un 2? Es subsidiado. O sea que esta persona y todas estas personas que hay aquí tienen o pertenecen al régimen subsidiado, ¿sí? Que es un dato que nos exige la norma, pero ese número como tal, pues, no es tan fácilmente identificable. Por eso necesitamos la ayudita acá. Y si no la tenemos, pues, de alguna forma tenemos que vincularla. Entonces, así como esto en el paciente, hay muchos datos por ahí, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, unidad de medida de la edad, ¿sí? 1, 2, 3. Es decir, que si en este archivo yo veo acá un 1, quiere decir que el 1 significa que la edad está en años. Porque puede ser que yo tuviera acá un 10 y acá otro 10, pero si acá me dice 1 y acá 2, no son 10 años en las dos oportunidades. Una significa 10 años y otra significa 10 meses, según lo que estoy mirando acá. Y si tengo el valor 3, ya no son 10 meses ni años, sino días. Y mire que es muy diferente y este parámetro me marca una diferencia sustancial para el diligenciamiento del RIPS. Entonces, todo eso que hay ahí en la norma, todo eso hay que tenerlo como en cuenta a la hora de poder pensar
en desarrollar formatos para diligenciamiento del RIPS. Listo, masculino, femenino, bueno, todo eso que hay allí lo debemos tener en cuenta. Hay datos que son muy intuitivos. Zona, si yo veo una U en la zona, pues yo puedo intuir que es urbana. El género o el sexo de una persona, si hay una M, aunque acá podría uno de pronto confundirse, uno podría pensar masculino o mujer, podría ser, ¿cierto? Entonces, es muy importante tener a la mano como todo lo que nos dice la norma. Bueno, entonces, siguiendo acá, la estructura de todos los archivos, entonces allí está. Aquí cuando dice longitud, ¿cierto? ¿A qué se refiere esto? A que un número de factura no puede exceder de 20 caracteres. A que el código del prestador no puede exceder de 10. Miren, aquí esto también es importante. No puede exceder de 10 hasta o en el momento en el cual se expidió esta norma, en el año 2000. Pero ya no son 10, sino 12. Son 12 caracteres. Si nosotros miramos acá este archivito, por ejemplo, miremos ¿el qué? El AP. Aquí tenemos que este código tiene realmente 12 dígitos. Tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. ¿Qué pasó en esa modificación que se le hizo a esa norma? Los últimos 2 dígitos consideraron que era muy importante manejar la sede de esa IPS, de esa entidad. Entonces, si la IPS solo tiene una sede, siempre sería el número de habilitación más 2 dígitos que sería 01, solo una sede. Pero si hay una IPS que tenga varias sedes, entonces dependiendo cómo hayan sido habilitadas por un ente pues rector como la seccional de salud o ya el nivel que le corresponda el proceso de habilitación, ¿cierto? Ya si la entidad tiene 3 sedes, entonces una de ellas sería 01, la otra 02 y la otra 03 con el mismo código de habilitación, los 10 primeros dígitos, estos. Y estos dos últimos sería el número de sede. Entonces, esa norma tuvo ese cambio en esta partecita. Entonces, para que sepamos que los códigos de habilitación en la actualidad son de 12 dígitos. Entonces, acá está el archivo de la consulta, todo eso. Listo. Entonces, miremos algo que dice acá. Código de la consulta. ¿Sí? Dice, código de la consulta definido en el sistema, según los codificadores vigentes. ¿Sí? Entonces, miren, cuando hablamos de códigos en cualquier parte, estamos hablando de un término muy importante para los sistemas de información. Y lo voy a colocar aquí como grandecito porque no se nos puede olvidar. Cuando estamos hablando de código, estamos hablando de estandarizar. Estandarizar, ¿sí? Entonces, cuando ustedes oigan CUPS, cuando oigan CIE10, cuando oigan código de tal cosa, lo que se busca en los sistemas es estandarizar para evitar muchos problemas. Muchos problemas, ¿a qué me refiero? Miren, esta es la IPS 1, esta es la IPS 2 y esta es la IPS 3. Entonces, en una IPS pueden decir consulta médica. En otra IPS pueden decir consulta por el médico. Y en otra IPS pueden decir consulta de medicina general. Desde el punto de vista lógico, estos tres términos es lo mismo. Es una consulta con un médico. Lo que pasa es que aquí utilizan una terminología, aquí otra y aquí otra. Para un sistema de información, esto no es lógico, o sea, esto no es lo mismo. Esto es totalmente diferente, ¿sí? Entonces, el que un sistema de información tenga esta descripción, tenga esta y tenga esta, es muy diferente. Y miren acá en Excel, ¿cómo lo podemos demostrar? Miren, si yo vengo acá, y así es como operan los sistemas de información, y yo acá le hago un filtro, él acá, mire que me muestra 3 descripciones diferentes. O sea, para Excel, para este sistema, está siendo diferente cada una de estas descripciones. Mientras que si yo tengo acá, digamos, pongamos acá esta misma, y la tengo acá, ¿cierto? La tengo estandarizada, por decirlo así. Y yo vengo acá, miren que ella me sale una sola vez, porque es lo mismo. Entonces lo que buscan los sistemas es eso, es estandarizar. Y la estandarización es muy difícil hacerla a partir de
descripciones. Por eso, siempre se busca, son códigos. Entonces, por ejemplo, una consulta médico general, el código establecido es el 890201, cosa que la IPS-1 reporta una consulta médica dentro de su lenguaje. Entonces, ella debe reportar este código para significar que es una consulta médica. Que la IPS-2 lo llama así, ella debe reportar este código para esta consulta. Que la IPS-3 la llama así, ella debe reportar este código para esa consulta. Utilizan terminologías diferentes, pero cuando se estandariza, utilizamos el mismo lenguaje. Entonces, esto es lo que buscan las codificaciones. Y cuando hablamos de esto, hablamos de CUPS, ¿sí? Y los CUPS son los códigos únicos de procedimientos en salud, ¿sí? A través de eso es que los sistemas de información en salud funcionan para poder darle esta estructura y que desde cualquier parte donde se procesa la información haya un estándar con respecto a qué significa ese código. ¿Listo? Entonces, actualmente hay una norma, la norma vigente. Si yo voy, por ejemplo, y voy a Google, ¿cierto? Entonces yo busco por acá, yo busco CUPS 2020, ¿cierto? Y me dice que es la resolución 3495 del 2000. Esta resolución es la que en este momento tiene los códigos vigentes. Y creo que incluso le faltaría como algo. ¿Por qué? Porque a raíz del COVID, creo que ya hay otros códigos nuevos que especifican esos procedimientos que tienen que ver con el COVID, sobre todo a nivel de laboratorio clínico, ¿sí? Entonces, miren, esta es la norma de los CUPS, bueno, simplemente como para que ustedes tengan en cuenta eso. Y acá hay una estructuración que nos pone la norma, sin embargo, en los sistemas estos puntos no se ven, ¿sí? Entonces, si yo busco acá, por ejemplo, el 890201, lo tengo que buscar como 89.0.2.01, así. Si yo la busco, vamos a ver si él me la encuentra por allá. Bueno, al parecer no me la va a encontrar. De pronto por la forma... Ah, sí, por acá me lo encontró. Bueno, vamos a buscarlo por acá. Entonces, mira, 890201 debe estar por acá. Entonces, miren, esta, ¿sí? Entonces, este código es el estándar para que una entidad de salud diga, eso es una consulta de medicina general. Bueno, ya me perdí otra vez. Pero el hecho es ese, cada uno de los servicios tiene un código CUPS. Listo. Entonces, cuando acá en la resolución nos dice que debe haber un código de consulta, se está refiriendo a ese código CUPS que debe ir allí, ¿sí? Y ese código, ¿cómo lo vamos a ver reflejado en los archivos? Lo vamos a ver de esta forma. En el archivo AC van a parar todos los códigos que sean de consulta, ¿sí? Porque dentro del CUPS también hay procedimientos. Entonces acá van a ir todos los códigos. Mire que acá no se manejan nombres, se manejan son códigos. Y estos códigos, cuando pasen por los validadores, ese validador va a saber que esto es una consulta de medicina general, que esto es otro tipo de consulta diferente, ¿sí? Que o los diferentes códigos que hayan acá son diferentes. Por ejemplo, este 8907 que vi por ahí es una consulta de urgencias. Esta, por ejemplo, es una de urgencias, ¿sí? Entonces, con base en esto, es que el RIPS, digamos, recibe esa información que se debe procesar allí. Bueno, aquí la finalidad de la consulta, entonces mire que hay 10 códigos aceptables dependiendo, generalmente esto aplica para los servicios de promoción y detección temprana, ¿sí? Entonces mire que aquí están los programas de promoción y detección temprana, o sea que cuando ustedes vean en el RIPS, acá esta finalidad, 10, no sé qué, todos esos valores que pueden aparecer ahí, se refiere a estos códigos de acá, esto es lo que significa. Entonces por eso es muy importante que si nosotros vamos a construir un formatico, si lo vamos a llenar en el computador, tenga estas guías. Y si lo vamos a hacer en un formato donde se va a escribir,
también tengan la guía como en un cuadrito abajo, para que quien diligencie eso, pues sepa qué es lo que debe consignar allí, ¿cierto? Entonces, si lo estamos diligenciando acá, vamos a colocarle un comentario para saber qué es eso al encabezado. Y si lo estamos haciendo en un formatico, vamos a hacerlo como ahorita les voy a mostrar, lo hicieron los muchachos de la tecnología en gestión de procesos administrativos en salud. Listo, entonces volvamos a la norma. Entonces aquí tenemos la norma, todavía nos sigue hablando. Y por acá algo también fundamental, miren. El código del diagnóstico principal, ¿cierto? Entonces, esto obedece a la clasificación internacional de enfermedades vigente. Resulta que en salud hay algo que es muy conocido, que es la CIE-10. Es más conocido sobre todo por la parte médica, aunque también muchas veces desde el proceso de facturación se van familiarizando con esa terminología. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere a lo siguiente. A esta parte. Hay una codificación de diagnósticos que vuelve y juega el mismo concepto. Está estandarizada a través de códigos, ¿sí? Porque con las descripciones es muy complicado. Y más acá, donde hay, por ejemplo, miren, el mismo diagnóstico con diferentes descripciones, significando desde el punto de vista clínico cosas muy diferentes. Entonces, por eso, cada uno de ellos tiene una codificación diferente. Si el médico escribe esto, quien digite no va a saber, bueno, ¿esto qué es? Esto es debido a, bueno, ese diagnóstico que hay ahí, debido a esto, debido a esto, a esto o a esto. Entonces, por eso se utilizan los códigos para poder estandarizar e ir a la fija, como se dice. Entonces, acá la CIE-10 tiene alrededor de 12.000, creo que 12.000. Sí, miren, 12.000, más de 12.600 códigos tiene ahí. Hace poco hubo algunas modificaciones de algunos diagnósticos que hay que también tenerlas en cuenta. Entonces, el caso es que esta codificación es la que nos muestra la norma. Miren que acá estamos hablando de código de 4 dígitos y ese es el estándar. Si yo veo la norma, miren que acá me dice 4. Esa es la longitud de el diagnóstico que va allí y tiene que obedecer a ese estándar que nos indica la clasificación internacional de enfermedades que está en la revisión número 10, ¿sí? O sea que posiblemente desde hace tiempo se está hablando de que ya viene la 11, pero todavía no está pues confirmada, ni definida, ni publicada. Entonces por ahora es la 10, que básicamente es esa. Ha tenido algunas modificaciones que hay que tener en cuenta. El caso es que aquí en el diagnóstico, de forma obligatoria, debe ir ese diagnóstico acá. ¿Por qué obligatoria? Porque es que el paciente llegó a la consulta, hizo todo el proceso ambulatorio, supongamos que sea ambulatorio, pasó donde el médico y el médico hizo algo con ese paciente, ¿sí? Y ese algo tuvo un diagnóstico y es muy importante que el diagnóstico vaya allá. Si nosotros enviamos RIPS sin diagnóstico, nos los van a devolver. Porque una de las finalidades, como colocaban los muchachos en la diapositiva, es precisamente evaluar, ya en el nivel nacional o el nivel departamental o municipal, o incluso dentro de la misma EPS, dentro de la misma IPS o EPS o EAPB, a través de informes de morbilidad, saber cuáles son las causas más frecuentes de atención. Y eso se obtiene a partir del diagnóstico principal. O sea que este dato es obligatorio. Si de pronto en algún momento no está ese dato, ¿qué hacen las entidades? Le devuelven el formato muchas veces a la persona que en primera instancia diligenció eso para que lo complete. O en otra instancia tendrían que ir a buscar por allá la documentación generada desde la historia clínica para poder colocar el código respectivo ahí. ¿El mensaje cuál es? Que el código del diagnóstico no puede faltar, es obligatorio. Porque con base en eso es que el RIPS pues, va a ser validado y va a ser validado correctamente. Luego siguen los diagnósticos relacionados. Entonces, este diagnóstico es opcional. Estos sí son opcionales. Acá de pronto en la norma le hace falta eso. Acá en algunas partes dice cuándo es opcional y cuándo no. Acá no. Pero acá este realmente es opcional. Sin embargo, ¿qué pasa? Muchas EAPBs le exigen
a la IPS que registren diagnósticos relacionados, sobre todo para determinados casos de atención. Entonces les pongo un ejemplo. Si yo miro acá el diagnóstico de embarazo, que es el Z348, ¿cierto? Entonces, aquí en el archivo de consulta, voy a mostrarles por acá y me perdonan ahí el paso entre las pantallas. Acá en el archivo de consulta, alguien pudo digitar diagnóstico principal. Coloquémoslo aquí en este vacío, Z348. Entonces, ¿qué dicen muchas entidades para algunos diagnósticos? Dicen, sí, usted me reportó el embarazo, pero entonces yo a usted le voy a exigir que me ingrese algo como diagnóstico relacionado, ya sea 1, 2 o los 3 diagnósticos relacionados, porque necesitamos saber si ese embarazo que se está supervisando es de alto, bajo o digamos tiene un riesgo medio, alto riesgo obstétrico, ¿cierto? Para eso necesitamos que usted nos coloque aquí otros diagnósticos relacionados, porque con este no nos es suficiente. Entonces los diagnósticos relacionados son opcionales, por eso miren que acá la mayoría están vacíos, pero algunas entidades en la relación contractual que se establecen entre IPS y APB, lo exigen. Y cuando lo exigen y queda por contrato, cuando la IPS reporta eso, validan y si no está de acuerdo a lo contratado, devuelven el RIPS. Entonces, ahí la IPS tiene que hacer un reproceso. Hay glosas, que eso ya es otro tema de facturación, por ese motivo, y eso implica que reprocesos en las entidades para que se haga de nuevo, se revise, se haga, se envíe otra vez, sea validado nuevamente y posiblemente aceptado o rechazado nuevamente. Entonces, ahí se vuelve muchas veces como un círculo ahí, donde envío, devuelvo, hasta que ya es aceptado. O de pronto hay cosas que desde el punto de vista médico o administrativo posiblemente queden allí, porque cada uno establece sus puntos y muchas veces debe intervenir como un tercero para alivianar como eso. Entonces, todo eso se presenta en salud. Entonces, con respecto a los diagnósticos, eso. Entonces, acá, el 1, 2, 3, impresión diagnóstica, confirmado nuevo, confirmado repetido. Entonces, miren que acá son 3 diferentes valores. Generalmente, la impresión diagnóstica se hace en el momento, por ejemplo, cuando alguien va donde el médico porque sospecha o tiene alguna sintomatología y él va a comenzar, o sea, todavía no se sabe, pero va a comenzar como a ser una persona hipertensa. Entonces, dentro del proceso de esa consulta hay una impresión diagnóstica donde se emiten tal vez unos laboratorios para confirmar, ¿cierto? Esa impresión diagnóstica se genera en la primera consulta. Luego al paciente le dicen, tráigame los resultados de esos laboratorios, ¿sí? Y ya en esa otra consulta, revisando los laboratorios, se confirma que es nuevo, es decir, es un nuevo hipertenso, o es un nuevo paciente crónico, o es un nuevo paciente con determinada sintomatología o enfermedad. Y ya cuando el paciente lleva mucho tiempo crónico, pues es un confirmado repetido. O sea que este proceso es el que se da en este ítem del tipo de diagnóstico principal. Y acá es muy importante también esto, en el RIPS, que se tenga claridad en cuanto a eso. ¿Qué significa el 1, el 2 y el 3? Porque aquí estamos hablando de una impresión diagnóstica, hablamos de un confirmado repetido. Mire que este I10X es el código de una hipertensión arterial. Quiere decir que este paciente es hipertenso hace mucho tiempo, ¿sí? Es confirmado repetido. Si tuviera por acá un 2, sería un paciente hipertenso que acabó como de ingresar a ese programa o a esa parte de los pacientes crónicos. Entonces, mire, todo esto está aquí en el RIPS y es una relación del proceso de facturación, de citas y del proceso clínico, donde interviene un personal administrativo y otro asistencial. Bueno, acá entonces está todo esto, aquí está el de procedimientos, pues tiene otra estructura diferente, pero pues muchos daticos allí. Ahí sí habría pues que, como para no extenderme mucho, revisar muy bien la norma. Miren, esto de finalidad del procedimiento, mire que tiene estos 5 valores. Entonces, si yo genero un formato para diligenciamiento extramural y yo paso esto, digamos yo paso
esto así o yo estoy revisando esto así, posiblemente yo no tenga claridad en qué es este número, ni este. Entonces tengo que recurrir a la norma, ¿cierto? Y cuando lo vamos a hacer de forma extramural, para que la persona como que ingrese ese numerito ahí, él tiene que tener claridad qué va a diligenciar acá, qué numerito va a escribir allí, para que pueda transcribirse después. Si la idea es transcribir eso que se hizo extramural en un sistema o generar como estadísticas a partir de sus formatos manuales, que era lo que antes se conocía como bolita y palito, que antes se conocía en la parte estadística así, porque como no existían sistemas de información como los hay ahora, esa posibilidad, antes eran formatos manuales donde literalmente era así, bolita y palito, y esas bolitas y los palitos se contaban para finalmente sacar una estadística. Ahora afortunadamente pues ya no es así, y la idea es que, pienso yo, ¿no? Que si esos formatos se van a llevar es para que posteriormente se procesen en un sistema de información y ya se obtengan las estadísticas. Pero para que eso sea correcto tenemos que saber qué significan estos numeritos. Y eso me lo dice la norma. ¿Listo? Bueno, entonces todo eso queda ahí. Listo, aquí está la norma, bueno, todo lo que les he mostrado, cada uno de los archivos, mire que es extensa, ¿sí? Miren aquí también hay otro dato importante que es la causa externa, ¿sí? Prácticamente es el motivo por el cual está ingresando ese paciente allá. Entonces muchas veces, y aquí vale la pena mirar esto, muchas veces todo lo meten como una enfermedad general. Y hablo de esto, digamos, por experiencias que he podido conocer, de que muchas veces esto genera un problema. Porque todo es enfermedad general, todo es enfermedad general. Porque no hay un diligenciamiento juicioso, ¿sí? Entonces, si el paciente llegó a una unidad de urgencias y llegó porque se accidentó, no es una enfermedad general, eso es un accidente de tránsito. Entonces, allá en la causa externa debe ir es un 0,2 en vez de un 13, ¿sí? Lo mismo cualquiera de los ítems que hay acá. Digamos que de forma, en la realidad lo que más se presenta es esto, pero no todo es enfermedad general. Por ejemplo, si alguien llegó después de haber pasado unos procesos de salud ocupacional en una empresa, tuvo unas revisiones periódicas y le han detectado que esa enfermedad que tiene fue originada por el trabajo que está desempeñando hace tiempo, eso no es una enfermedad general, es una enfermedad profesional debido a su trabajo al que ha venido desempeñando. Y acá donde dice otra, generalmente es donde se clasifican las actividades de promoción y detección temprana, ¿sí? Porque digamos un control que se le hace a un niño en crecimiento y desarrollo, no se considera como enfermedad general, sino como otra causa externa. Él digamos que está siendo atendido, pero no obedece a ninguno de estos 14 ítems de acá, sino que es otra. Generalmente lo que es de PIP o PID se diligencia acá en el 15. Listo, y el resto pues ya tiene su propia codificación. Mire que acá, por ejemplo, esto incluso está para mordeduras de serpiente, accidente ofídico, accidente rábico, mordeduras de perros, ¿sí? Todo eso, accidentes de trabajo, todo eso, lesiones que se haya hecho la misma persona. Entonces, esto hay que diferenciarlo bien para que la IPS pueda generar buenas estadísticas. Entonces, miren acá, que ya pues voy a terminar esta parte de la norma. Aquí este es el archivo de urgencias con observación, o sea, no todos los que lleguen a urgencia, solo los que tengan observación. Y acá nos dice, bueno, cuál es el diagnóstico de esa persona cuando salió, ¿cierto? Entonces puede ser, el diagnóstico cuando salió para la casa fue este, o el diagnóstico cuando salió de observación fue este, y fue con el que ingresó a hospitalización. Entonces ahí como que hay una cadenita que se sigue porque de observación pasó a hospitalización, y eso lo debe manejar muy bien el sistema de información. Diagnósticos relacionados a la salida. Entonces miren que aquí ya, cuando hay observación, ya se piden diagnósticos. ¿Cuál es el destino? Miren, puede ser una alta de urgencia, se fue para la casa. Puede ser una remisión a otro nivel o puede ser la hospitalización, que era lo que veíamos los grafiquitos. El paciente fue para la casa o se remitió o pasó a hospitalización. Este es el destino de salida. El estado de la salida, si salió vivo o muerto. Y aquí viene la causa básica de la muerte, si hubo muerte. Y aquí es una codificación de la CIE-10, ¿sí? Donde hay diagnósticos que tienen
esa codificación para especificar pues, la causa de la muerte, ¿cierto? Fecha de la salida, bueno, entonces, en hospitalización, entonces miren, todo esto, vía de ingreso, bueno, ¿cómo ingresó? Ingresó por urgencias, cuando pasó de urgencia a hospitalización, vino desde consulta externa, miren que muchas veces, y de pronto eso faltó en el gráfico, la persona fue a la consulta, y el médico dijo, uy, no, este paciente está delicado, pasemos la hospitalización de una vez. Entonces la vía de ingreso no fue desde la casa directamente, sino desde una consulta de ambulatoria, ¿sí? Fue remitido o fue nacido en la institución. Entonces, miren, todas estas causas, estos numeritos son los que ustedes van a ver, es lo que se consigna, pero debemos saber qué es. Bueno, entonces, todo esto tiene como eso mismo. En la parte de hospitalización tenemos que manejar diagnósticos de ingreso y diagnósticos de egreso. Ahí está. La norma, todo me lo dice. Recién nacidos, en recién nacidos, entonces yo tengo que mira el número de factura, el código del prestador, tipo de identificación de la madre, el número de identificador. Mire que todo esto del RIPS tiene número de factura. ¿Eso qué implica? Que el RIPS obligatoriamente está relacionado con un proceso de facturación. Es obligatorio, ¿sí? Es obligatorio, independientemente del modelo de atención. Siempre nos está pidiendo un número de factura. Listo, código del prestador de servicios de salud, tipo de identificación. Entonces, mire, acá, bueno, tipo de identificación, número de identificación, ¿sí? Acá hay algo importante y es que hay generalmente la política que se adopta para identificar el niño cuando nace es el número de identificación de la madre, una rayita y el número de hijo. Entonces, si es el segundo hijo, el número de identificación raya 2. Si es el primero, raya 1. Si es el tercero, raya 3. Y así se identifica en primera instancia el niño con un MS, menor sin identificación, y el número de la mamá, con una rayita. Fecha de nacimiento, hora de nacimiento, edad gestacional. Entonces, mire que esto ya es muy clínico, muy de las enfermeras o del médico, ¿sí? Control prenatal, bueno, todo eso, Causa básica de la muerte, porque pues, desafortunadamente el bebé murió. Entonces, todo eso se contempla ahí, el género, el peso, bueno. El archivo de medicamento, entonces también, mire, tipo de identificación, número de identificación, la autorización es un número que da, digamos, la EAPB para poder atender ese paciente. Son casos donde la EAPB autoriza la atención de ese paciente. Y esto, lógicamente, en urgencias no se requiere de autorización ni de convenio ni nada para poder atender al paciente. Eso es un proceso que se hace posteriormente, como ese proceso de facturación, y por eso está al final esa parte administrativa, porque en urgencias no le puede negar la atención a nadie. Entonces, mira, acá tipo de medicamentos post y no post, aquí los diferencian, nombre genérico, forma farmacéutica. Entonces, mira, aquí está la estructura de los medicamentos. Otros servicios. Entonces, mira, otros servicios acá. Entonces, mire, dice tipo de servicio. Mire, entonces, esto. Materiales e insumos, traslados, estancia, honorarios. Bueno, todo lo que dice allí, ¿cierto? Nombre del servicio. Bueno, aquí ya es pues como más de conocer, de ir leyendo la norma para mirar muy bien qué es cada uno de esos ítems que hay allí. Luego sigue el archivo de control, entonces nos dice cómo va. Y bueno, estos ya son otros aspectos que menciona ahí la norma. Entonces miren así. Ah, bueno, y aquí viene el archivo de usuarios. El archivo de usuarios nos dice el tipo de usuario, tipo de afiliado, bueno, todo eso que ya hemos visto. Entonces, a grosso modo, esa es la norma. ¿Y cómo se vería en Excel? Se vería así. Se vería aquí con todos los daticos en columnas, ¿cierto? Columnitas, ¿listo? Está el AC, el AD, el AF, el AH, el AM, que es el de medicamentos recién nacidos, procedimientos, otros servicios. Entonces, mire que aquí en otros servicios van las habitaciones, que son las estancias hospitalarias, glucometrías, remisiones, sala de yesos, todo eso va ahí. El archivo de urgencias con observación. Miren que hay muchas consultas, pero aquí solo me dice que hubo un paciente con observación en ese periodo. El archivo de control y el archivo de usuarios. Aquí está toda la estructura del RIPS. ¿Por qué se maneja en Excel? Porque miren, yo tengo el archivo, o muchas veces se maneja en Excel, pues lógicamente por practicidad y mayor facilidad. Yo tengo acá el archivo. Es muy difícil yo
de pronto colocarme a depurar algo o a armar algo directamente en un archivo plano. Tendría que entonces irme desplazando. Si yo quiero filtrar no lo puedo hacer. Entonces es muy complicado. Entonces Excel nos brinda una posibilidad con los archivos planos para hacerlo sencillo. Uno puede ir aquí a archivo, abrir, yo le digo examinar. Aquí estoy en la carpeta de salud pública, en archivo RIPS, y acá le tengo que decir, venga, muéstreme los archivos de texto, estos de acá. Ahí me muestra el RIPS. Yo quiero mirar el archivo de consulta. Entonces yo selecciono el AC y él me va a detectar que es un archivo delimitado. Delimitado quiere decir que tiene un carácter, como les decía ahora, que va separando la información, los datos. Y ese delimitador en este caso es la coma. Entonces aquí él me detecta eso, yo le digo siguiente. Por acá le digo que está delimitado por comas y él ya me lo separa en columnitas. Le digo siguiente. Aquí tengo que cuadrar los tipos de datos. Este es el paso tal vez más delicadito, ¿sí? Donde yo tengo que ver cuáles son fechas y colocarle fecha. Cuáles efectivamente son números, como estos de acá, dejarlos en formato general. Y el resto colocarles texto, los que no son números, como es. O sea, y digamos este valor de la identificación es un número, pero yo no voy a hacer cálculos con él. Entonces, estos deben ser texto para que no se me pierdan daticos allí. Después de que organice eso, yo le digo finalizar y aquí ya tengo mi archivo de consulta. ¿Sí? Ya lo tengo ahí. Yo podría tener incluso una plantilla. Si este trabajo es periódico, yo podría tener una plantilla con el archivo, el encabezado de consulta. Esa plantilla, entonces yo la copio y cuando yo importe el archivo, yo le digo, digamos, pégueme eso, insertar celdas copiadas. Y ahí yo tendría la estructura de ese archivo de consulta. Factura, prestador, tipo de documento, documento, fecha, autorización, CUPS, finalidad, causa externa, bueno, todo lo que hay ahí, ¿cierto? Ahí está la estructura del RIPS. Entonces yo lo puedo hacer muy fácil, o más fácil más bien en Excel, porque yo aquí entonces ya puedo hacer filtros, ¿cierto? Ya puedo filtrar, bueno, ¿cuáles fueron consulta médico general? El 890201. Ah, fueron estos. ¿Cuáles fueron hipertensos, cierto? Entonces el I10X, yo ya busco el diagnóstico acá y voy haciendo filtros para generar información. Ahí está. Entonces, de esa forma yo me puedo mover mucho más fácil en Excel para analizar cosas si es del caso o para depurar. Yo lo puedo hacer así. Entonces, eso es lo que me permiten esos archivos planos ahí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a revisar ya como para ir terminando porque está como larguita la exposición. Lo que nos pasaron los muchachos. Si pensamos en un trabajo extramural, entonces vamos a ver aquí, RIPS extramurales, lo que nos pasaron los muchachos, lo que nos presentaron ellos. ¿Sí? Entonces miren, aquí ellos nos hablan del RIPS. ¿Sí? Entonces acá, la primera claridad es ¿cuál? Cuando yo voy a generar como una plantilla para hacer un trabajo extramural, vamos a enfocarnos en ese caso, yo tengo que tener muy claro, bueno, cuáles son los servicios. ¿Son servicios de consulta o son procedimientos? O ambos, ¿cierto? Entonces, lo ideal, desde mi punto de vista, es tratar de separarlos. Porque o si no, a la hora de poder consolidar eso, ya como el mismo ritmo lo establece separado, pues va a ser de pronto un poquito más complicado, ¿cierto? Entonces, supongamos que este sea de procedimientos, ¿cierto? Este sea de procedimientos. Entonces, está listo el número de factura. Aquí entonces tenemos que pensar, bueno, en la parte extramural estamos facturando o la facturación se hace después, en otro lado, y con base en ese número final es que se generan los RIPS. Entonces, si en el proceso extramural estamos ya facturando y con base en ese número se genera el número de factura, lo colocamos acá. Ahí está bien. Código del prestador. Esto es un NIT, ¿sí? El NIT no es el código del prestador. El código del prestador es un código de habilitación que le dan a cada IPS y es de 12 dígitos como lo especifica la norma. O sea que este datico aquí no estaría bien, ¿sí? El código de habilitación es algo así como este. ¿Y ese código de habilitación qué características tiene?
Los dos primeros dígitos son el departamento, ¿sí? El 17 en este caso es Caldas, 444 es el municipio, 3 dígitos sería Marquetalia, y estos 5 que siguen es como un consecutivo que da el ente que haya habilitado la IPS, y los dos últimos es el número de sede. Para el caso del Quindío tenemos 63001. Por aquí comenzarían todos los códigos de habilitación del departamento del Quindío y la ciudad de Armenia. Si fuera en Calarcá, 63130, porque 130 es el código del municipio que corresponde al departamento del Quindío, ¿sí? Así de esa forma. Si fuera Montenegro, 63470, ¿sí? Entonces, estos códigos son los que van a ir acá en esta. Desde mi punto de vista, aquí hay que mirar el proceso, cómo se va a articular. Si, por ejemplo, la idea es que el personal asistencial o haya una mezcla entre facturación y asistencial, van a llenar este archivo, pues la verdad, este código del prestador, si es la misma institución, yo no le vería tanto sentido ponerlo allí. ¿Por qué? Porque como es uno solo, pues en el momento en que se va a emitir el RIPS, pues simplemente es una columna que va a tener en todos los registros el mismo valor. Entonces, pues, eh, digamos como que no. Sería como poner más trabajo, porque entonces en cada casilla tenemos que tener el mismo código. Otra situación, ¿cuál es? Yo puedo generar el RIPS directamente como la estructura me lo exige. Es decir, si yo voy a llenar el RIPS de consulta, yo puedo llevarme o generar en Excel este archivo igual a la estructura, ¿sí? Entonces yo, aquí que coloquen el número de factura, aquí que coloquen el código del prestador, aquí los datos del paciente, ¿cierto? Aquí la fecha en la cual lo estamos atendiendo, o sea, de autorización, el código CUPS. Pero entonces tengo que colocarles a ellos como ayuditas, ¿sí? Entonces, esas ayudas pueden ser directamente en el archivo, así, como esta está acá en comentario, o así como lo hicieron los muchachos por acá, con un cuadrito que dice instructivo, donde ellos dicen, vea, por ejemplo, uno que por ejemplo, bueno, aunque aquí faltó de pronto los valores, años, meses y día, pero realmente, bueno, aunque aquí creo que lo vieron de otra forma, es como para transcribirlo después en el RIPS. Entonces, mire acá, a ver, yo busco uno por acá, vea, por ejemplo, ámbito de realización del procedimiento. Esto ellos lo extrajeron de la norma. Y quiere decir que si acá hay una columna de ámbito, por acá, vamos a ver si está el ámbito por acá. Ámbito, entonces miren, ellos colocaron acá el instructivo, ¿cierto? Entonces, si lo vamos a manejar digital, lo ideal es que lo coloquemos acá mismo, para que quien lo vaya a digitar no tenga que estar pasando de un lado para otro. Y si lo vamos a manejar en un formato manual, para que ellos se lleven, la idea es que la persona tenga la impresión de esto más el instructivo, para que ellos sepan qué es, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. Entonces, así como ellos lo vieron acá, yo creería que se vio desde el punto de vista de que hay una jornada extramural y después esto se va a llevar a la estructura del RIPS. Sería como dos pasos. Se llena ya y después se va a la estructura del RIPS para, por ejemplo, ya estos nombres y apellidos colocarlos en el archivo US, esto también, y esto también en el archivo AC, porque va también en el AC dentro de la estructura del RIPS. Yo la miro acá, acá están esos dos datos, el tipo de documento y el número, que están aquí en el formato que ellos nos brindaron, la fecha de nacimiento, ¿sí? Esto no hace parte directamente del RIPS, porque lo que recibe el RIPS es la edad en el archivo US, que es este de acá. El US no recibe fecha de nacimiento sino edad, entonces tendría que hacerse como un cálculo ahí, ¿sí? Años, el municipio de residencia, esto del municipio y departamento, aquí está con el nombre, pero esto realmente está codificado. Es la codificación del DANE, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, que coloca 2 dígitos para el departamento y 3 para el municipio. Y eso es lo que vemos acá en la plantilla del US, departamento y municipio. Si fuera en Armenia sería 63001.
¿sí? Sería así. Entonces, eso, digamos que la persona que vea calark aquí, cuando vaya a generar el RIPS, tendría que venir acá y decir a 63, 130, ¿sí? No colocar calark, porque eso no sería aceptado por si vamos a generar el RIPS a partir de eso. Listo, bueno, la dirección, la cabecera, el teléfono celular, IPS, régimen, número de autorización, código del procedimiento. Miren, entonces acá, si estamos hablando de un RIP de procedimiento, este código no iría acá, porque este código, que es el 890201, es una consulta de primera vez por medicina general. O sea que este código iría realmente, es para un RIPS de consulta, no de procedimiento. Si de pronto le están llamando procedimientos de forma general a las consultas y procedimientos, pues de pronto ahí sí cabría. Pero si estamos haciendo énfasis solo en procedimientos, este código no aplicaría. Y lo estoy mirando así porque por acá veo que hay ámbito, ¿sí? Y el ámbito es algo que aplica solo para procedimientos, no para consultas, ¿sí? Entonces aquí de pronto habría que hacerle ajustes al formato para manejo extramural si queremos dividirlos, si queremos manejar un formato para consultas y otro para procedimientos, teniendo en cuenta, eso sí, la norma. Entonces, sería como esa consideración. Y desde mi punto de vista, lo que puede ahorrar trabajo es manejar de pronto algo muy ajustado a la norma. ¿De qué forma? Si yo quiero manejar el archivo de consultas, entonces yo podría acá, por ejemplo, manejar esto. La factura, el código del prestador, incluso lo podría omitir, porque siempre es lo mismo. Eso yo lo podría después llenar automáticamente. El tipo de documento y el documento, la fecha de la consulta, la autorización. Y acá en el CUPS yo podría colocarle de pronto otra columnita. Estoy hablando de si lo voy a generar como un formato para manejarlo de forma extramural. Aquí le colocaría nombre, ¿cierto? Que ellos de pronto y no saben el código, que me coloquen acá el nombre para poder saber que es una consulta por el médico o por enfermera, si es de odontología, porque el CUPS diferencia todo eso, ¿sí? La finalidad de la consulta. Entonces también pondría como una ayudita por acá, una tablita por acá abajo, que ellos, si el formato está totalmente impreso, donde pudieran saber cuáles son los 10 códigos de finalidad, lo mismo la causa externa, ¿sí? Para los diagnósticos también aquí colocaría como una casillita de nombre. Y después, ya, si yo quiero generar el RIPS, simplemente después de que me asegure de que todo está lleno, lo que es obligatorio, borro las columnas que no hacen parte de la estructura. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Miren, esta es la estructura del RIPS, la real. Entonces yo tenía por acá nombre en el código, entonces ya llené todo el CUPS con los códigos que son, borré esa columna, lo acabé de hacer. Tengo la estructura que es. Entonces, ¿cómo lo podría hacer? Miren, yo podría aquí, vuelvo y lo hago, inserto una columna y a esta le puedo colocar, uy, pero me quedó al otro lado. Bueno, al otro lado mejor. Bueno, acá entonces yo podría colocar consulta médico general, ¿cierto? Para todos los servicios, y esta columna la podría yo colocar con otro color, por ejemplo. Yo podría colocarle a esto un color verde o el color que uno quiera para diferenciarlo de los demás. Quiere decir que esta columna, después de que esta esté llena, yo la puedo borrar. Entonces yo después la borro, así lo mismo con los diagnósticos. Entonces yo la borro y aquí me quedó la estructura del RIPS, ¿cierto? Entonces yo, ¿qué hago después? Yo puedo hacer lo siguiente, yo le puedo decir archivo, guardar como, voy a guardarlo aquí, y yo le puedo decir, por ejemplo, lo voy a colocar AC prueba o AC extramural, por ejemplo, extramural, ¿cierto? Y acá yo lo tengo que grabar como un archivo de texto, CSV, CSV, ¿sí? CSV, por acá lo tengo, CSV delimitado por comas, este de acá. Yo lo grabo así, archivo extramural, yo le digo guardar, aquí le digo aceptar, y acá ya, si yo voy a la carpetica,
ya el archivo se me generó. Ese archivo extramural, pero está en formato CSV. ¿Qué puedo hacer yo? Yo le puedo dar clic derecho, abrir con bloc de notas, y yo a esto le puedo quitar el encabezado y le puedo decir archivo, guardar como, y aquí le coloco txt y lo encierro. Eso sí es un truquito, lo encierro entre comillas dobles, le digo guardar y listo. Ahí tengo mi archivo extramural con la estructura del RIPS basado en un archivo que me diligenciaron por allá de forma manual y que después transcribí, o que me lo diligenciaron directamente en Excel. Aquí ya estaría el archivo de consulta con la estructura que debe tener el RIPS. Ahí estaría. Bueno, yo creo que pues se ha explicado como de forma detallada cómo pasar o cómo trabajar la parte de los RIPS. Esta norma, la verdad, es amplia, y para explicarla muy al detalle y adquirir pues un manejo, sí requiere de más tiempo, pero espero que con esta exposición pues hayan quedado como muchas cositas por ahí claras, para que en el momento que requieran manejar o estén dentro de una entidad manejando eso, pues tengan como una idea de qué son los RIPS, para qué son, cuál es la finalidad y cómo se construyen a partir de las atenciones que se brindan en salud.